veloz y ya estamos nuevamente en esta época en que recordamos el nacimiento de Jesucristo, la hermosa época de la Navidad. Hoy quiero hablar acerca de las maravillas de la Navidad y vamos a estar reflexionando en el capítulo 2 de Lucas, donde tuvimos la lectura devocional, los versos del 1 al 20. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tener tu palabra y en ella gozarnos en el registro del nacimiento de tu Hijo. Gracias por ese mensaje de esperanza. Gracias por tu fidelidad en cumplir lo que has prometido. Ahora ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra. Ilumínanos, Señor, para entender tus verdades. Habla en nuestras vidas. Y si en esta mañana hay alguna persona aquí, Señor, que aún no te conoce, si hay alguna persona que aún Jesucristo no es su Señor y Salvador, que esta pueda ser su gran oportunidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la Navidad, una época hermosa. Sin embargo, cada vez que llega, nos quedamos entristecidos por la manera tan torcida en que muchas personas la celebran. Creo que la estrategia del diablo es que cuando no logra hacer desaparecer a Jesús de la Navidad, lo mezcla. Y hoy la Navidad es una especie de híbrido donde se mezcla todo tipo de creencias, prácticas, costumbres, al punto que se va perdiendo el objetivo, se va diluyendo el mensaje y la gente se encuentra celebrando una fiesta puramente profana. Y no solo profana, sino profanadora, porque en realidad el mensaje se oscurece. Es triste. Y permítanme ser bien claro en esta hora. Pienso que cuando una persona celebra la Navidad, si lo hace sin Jesús, no está en modo alguno celebrándola. Para comprender lo que significa esto, necesitamos tener a Jesús en nuestra vida como Señor y Salvador. Es indispensable haber nacido de nuevo. Si una persona no ha nacido de nuevo, realmente no sabe lo que está celebrando. Y así hay mucha gente hoy. Para ellos no pasa de ser una fiesta, como dije, profana, superficial, donde se reúnen la familia, comen, se dan regalos unos a otros, otros se emborrachan, compran muchas cosas más. Pero se ha perdido de vista su mensaje. La Navidad es el inicio del plan redentor de Dios. Como dice la Biblia en Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Jesús llegó como el cumplimiento de la promesa de Dios, dada al hombre desde el mismísimo huerto del Edén. Cuando el hombre peca, inmediatamente Dios promete que de la simiente de la mujer vendría un redentor, el cual sería indudablemente hijo de María, pero no hijo de José. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, la Biblia nos ofrece esta verdad, este importante detalle. Dice en Mateo 1:16, y Jacobo engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Dice que fue de María, dice de la cual nació Jesús. No dice que fue hijo de José. Indudablemente que José era el padre legal, pero Jesús no era hijo de José. Fue un milagro que Dios obró en la vida de María y así nació Jesús, el Hijo de Dios. Nos recuerda cuán fiel es nuestro Dios. Nos recuerda que podemos creer en sus palabras, que lo que Él dice se cumple.
que Dios tiene un plan y ha llevado ese plan a lo largo del tiempo. Dolorosamente, para muchos, esto es desconocido, pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos lo que significa la Navidad. Que no importa si nació un 25 de diciembre o en enero o en cualquier otra fecha. Lo importante no es la fecha. La Biblia no habla de fecha. Algunos se enfrascan que si esta fecha o aquella, lo importante, repito, no es la fecha. Lo importante es el hecho. Y es que Jesús nació. Y no solo que Jesús nació, sino que aquel que nació allí era el Hijo de Dios. Dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ese Hijo de Dios nació con un propósito, un destino fijado por Dios. Y era morir por nuestros pecados. Dice, y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Aquel que estaba naciendo allí, Hijo de Dios, era el Salvador del mundo. La posibilidad de esperanza a un mundo en tinieblas. Crecería, enfrentaría la cruz, y la Biblia registra que resucitaría al tercer día, demostrando que era quien dijo que era. Hay esperanza. Por eso en la Navidad hay gozo, porque nos recuerda la fidelidad de Dios, nos habla de la luz que vino al mundo, de la posibilidad del perdón de nuestros pecados. Piense por un momento las implicaciones de que Jesús no hubiese venido. No podríamos estar aquí con gozo. Sin embargo, la posibilidad de esa alegría, de ese gozo profundo, espiritual, no algo profano, superficial, viene del hecho de que Dios envió al Salvador. Por eso en esta hora me gustaría que meditáramos en tres grandes verdades que yo he llamado maravillas de la Navidad. Primero, la maravilla de la providencia divina. En el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, los versos del 1 al 7, leemos lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, del 1 al 7, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Por favor, voy a hacer una pausa para agregar algo. Muchas veces en la Biblia, aunque no vemos a Dios directamente, y no aparece directamente el nombre de Dios en muchos pasajes, se percibe su mano poderosa moviéndose en medio de los acontecimientos. Eso es lo que se llama providencia divina. Un ejemplo clásico que encontramos en la Biblia de esa providencia divina, ¿saben dónde está? En el libro de Esther. Un libro en el cual no aparece el nombre de Dios en ninguna parte. Todo el que ha leído ese libro ve la mano de Dios en medio de todo. Y aquí en la Navidad exactamente eso. Dice la Biblia, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí tenemos una madre adolescente. Aquí tenemos un padre que tendría que enfrentar la prueba de ser sometido a todo tipo de comentarios y críticas por parte de los demás. Ambos estuvieron dispuestos a pagar el precio. Ambos obedecieron. Ellos van allí llevando adelante el plan de Dios, moviéndose libremente. Sin embargo, aunque quizás no estaban conscientes a profundidad de lo que hacían,
estaban ejecutando el propósito de Dios. Tenemos la soberanía de Dios y la capacidad del hombre que Dios le ha dado a través de la libertad para tomar decisiones. Ellos fueron allí. Todo lo que estaba ocurriendo era según el plan de Dios. Se pone de manifiesto una orden imperial de empadronamiento, que si lo miramos desde la perspectiva de José y María, era un inconveniente. ¿Por qué? Porque el viaje a Nazaret era un viaje largo, duro y peligroso. No se hacía en un cómodo auto, un bus con aire acondicionado, asientos cómodos. No, era totalmente diferente y especialmente penoso para María, porque estaba embarazada. Siempre surge la pregunta: ¿por qué Dios a veces se mueve en medio de las experiencias difíciles? Y esa pregunta, ¿por qué? Señor, ¿por qué tengo que pasar por este mal momento? Bueno, Dios tenía un plan y había llamado a María muy favorecida y le había dicho: el Señor está contigo. El ser favorecido es ser objeto de la gracia divina, del favor de Dios que no merecemos. María tuvo un extraordinario privilegio. Imagínense, ser el recipiente en el cual nacería el Hijo de Dios. Sin embargo, ese privilegio implicaría todo un desafío, enfrentarse a pruebas. Y María es un ejemplo de obediencia extraordinaria. Era escogida, sin embargo, eso no la excluyó de las pruebas. En cierta manera, usted y yo hemos sido escogidos por Dios. Dice la palabra que hemos sido escogidos según su presencia. Dice la Biblia que somos pueblo escogido. Ahora, el ser escogido no significa que Dios nos hace transitar por este mundo libre de dificultades. No podemos escapar a las adversidades. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Ahora también ha prometido: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. En todos los tiempos ha habido cristianos sometidos a grandes sufrimientos que se han hecho esta pregunta: si Dios me ama tanto, ¿por qué? En ocasiones Dios responde, pero en la gran mayoría no lo hace. ¿Por qué? Porque Él no está obligado a darnos detalles. Sencillamente, cuando Dios dice algo, espera de nosotros obediencia. Sí sabemos que todas las cosas tienen un propósito, y según Romanos 8:28, ayudan al bien de aquellos que aman a Dios. En el caso de José y María, era de enorme importancia que Jesús naciera en Belén, la ciudad de David, porque así se llevaría adelante el cumplimiento de la profecía de Miqueas capítulo 5, verso 2. Y entiendan esto: por su propia iniciativa, José y María no habrían emprendido el viaje, pero el edicto los obligó a ello. Yo creo que Dios actúa así muchas veces. Cuando Dios nos quiere mover en una dirección, Él lo hace. La Biblia dice en Proverbios capítulo 21 que en la mano de Jehová está el corazón del rey y Él lo mueve hacia donde Él quiere. Ese es nuestro Dios. Muchas veces nos preguntamos: ¿y cómo Dios logra esto? Bueno, Dios se mueve en medio de las circunstancias. Dios abre y cierra puertas. Dios nos coloca en diferentes escenarios. Él sabe cómo usted y yo vamos a reaccionar encontrándonos en esos escenarios. Ahora, en último término, tampoco el emperador fue el causante del viaje. Era Dios quien estaba controlando todo soberanamente. El Dios de la Biblia es un Dios personal. Es un Dios que está íntimamente relacionado
con el hombre. Es un Dios que se mueve en medio de nuestra historia. No es indiferente, no es un Dios ausente. Él está entre nosotros. La Biblia dice, llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se acercó aún más. Quiero decirle que Dios no está ausente de este mundo, aunque muchas veces se llega a pensar, ¿dónde estás? Te has tomado unas largas vacaciones. Ahora ese análisis habla de nosotros, de nuestra indiferencia y nuestra incapacidad para ver su mano obrando en medio de nuestra vida. Pero escuche bien, Dios nunca se ausenta. Dios jamás pierde el control. Pero pastor, con tantas experiencias negativas que ocurren, tragedias, barbaridades. Sí, estamos conscientes de eso. Y estamos conscientes que muchas de estas cosas ocurren porque vivimos en un mundo maldecido por el pecado. Pero no podemos llegar a pensar nunca que cuando algo como esto ocurre, se le escapó de las manos a Dios. Si así fuera, Dios no sería Dios. Dios es Dios siempre. Dios es soberano sobre todas las cosas, que muchas veces permite al mal actuar y que solo Él es capaz de convertir esa acción malvada en algo para llevar adelante su plan. Pero no podemos pensar que Él se ausenta. Dios estaba controlando todo. A menudo su providencia aparece ante nuestros ojos como un misterio inquietante, torturador. Pero el gobierno supremo de cuanto acontece finalmente está en las manos de Dios. Que cada día vemos que la maldad se intensifica, que cada día vemos que el pecado crece y los seres humanos le dan la espalda en su gran mayoría, le niegan, se rebelan contra Él. Eso no va a opacar la verdad de que Dios sigue siendo Dios. Yo a veces le digo a las personas, mire, el hecho de que usted no crea en Dios no va a cambiar en lo más mínimo la realidad de que Dios es Dios. Y no me gusta usar la palabra que Dios existe. No, Dios es. Creas o no en su existencia, Él es. Y cada ser humano tendrá un encuentro con ese Dios, para salvación o para juicio. Es una realidad gloriosa que se manifiesta tanto en la vida individual del creyente, su providencia, como vemos en el caso de José, hijo de Jacob, como en la historia del pueblo de Dios, dirigiendo el curso de todos los acontecimientos. El Dios soberano, el Dios que dice en medio de nuestras tempestades las mismas palabras que dijo a los discípulos: soy yo, no tengáis miedo. Aquella primera Navidad nos recuerda al Dios soberano ejecutando su plan. María, José, el edicto, el empadronamiento, este censo de parte de Augusto César. Cuando usted cree que Dios es soberano, no importa lo que ocurra, sabemos que Él está por encima de todo. Jamás lo olvide. Hoy podrás estar lleno de gozo. Qué bien, la Navidad nos permite eso. Y otras experiencias agradables que vendrán. Debemos regocijarnos. Pero la Biblia nos dice que debemos hacerlo todo el tiempo. Vendrán experiencias que no entendíamos y para las cuales no estábamos preparados. Pero Dios sigue estando en control. Segundo, la segunda maravilla que podemos encontrar es la maravilla de su gracia. Dice el verso 8 y verso 9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Allí estaban aquellos humildes pastores
que dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Dios lleva a José y María allí. Nace el niño. Dice la palabra que cuando se cumplieron los días, nació el Hijo de Dios. Y Dios lleva su mensaje, el anuncio trascendental del nacimiento de Jesús, a unos humildes pastores que estaban cuidando de sus ovejas. Fíjense qué contraste. La humildad humana, la condición de los pastores y la gloria de Dios. ¿Qué nos dice eso? Gracia, hermanos. La gracia no elige al objeto en el cual se va a derramar porque exista en ese objeto o en esa persona un mérito para ello. La gracia es un favor que no se merece. ¿Por qué Dios elige a ciertas personas y a otras no? Porque Él es Dios. Muchas veces nosotros intentamos encontrar razones para explicar el por qué lo hizo. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad humana y usted y yo actuamos de esa manera. Creemos que los méritos llevan recompensa y las malas acciones castigos. Bueno, eso ha sido colocado en nosotros por Dios, pero Él, cuando decide derramar su gracia, lo hace soberanamente. Y aquí escogió a estos sencillos pastores que se dedicaban en Israel a cuidar sus ganados y era la clase más baja y menospreciada por los líderes políticos y religiosos. Los consideraban incapaces de cumplir los rituales establecidos por escribas y fariseos. ¿Qué habría sido lo lógico humanamente? Bueno, que el nacimiento del rey de Israel fuera anunciado, comunicado por los ángeles en el templo, a los sacerdotes, en el palacio de Anás, sumo sacerdote y presidente del Sanedrín. Pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, son superiores y en la mayoría de las veces opuestos a los nuestros. Así que en cuanto a grandeza y en cuanto a de grandeza se trata, Él humilla al que se ensalza y ensalza al que se humilla. Algo de esto pudieron ver los creyentes de Corinto cuando Pablo escribió las palabras que aparecen en la primera carta, en el capítulo 1, versos 26 y 27, donde la Biblia, versos del 26 al 29, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora yo veo algo mucho más profundo que lo que ocurrió en aquella primera Navidad. En la elección de estos pastores, Dios estaba dando a conocer un patrón que seguiría con relación a la misma salvación humana. Voy a tratar de explicarles. Dios está demostrando que la gracia se derrama sobre aquellos que son humildes. Usted y yo sabemos, porque es parte del mensaje del Evangelio, que una persona no puede ser salva hasta que no se humilla. Una persona no puede ver la grandeza de Dios y de su salvación hasta que no reconoce quién es en realidad, sin importar lo que diga la sociedad humana, que engañosamente enseña que el hombre es bueno, que somos básicamente justos, que solo lo que cometemos algunos errores, pero la Biblia dice todo lo contrario. Dios dice que somos pecadores, que
que no hay justo ni aun uno. Cuando una persona llega a ese punto de su vida que reconoce su condición de pecador, entonces está reconociendo que está perdido y en consecuencia de estar perdido, reconoce que no merece nada. Y cuando alguien se vuelve a Dios en esa condición, Dios dice: voy a derramar mi gracia sobre tu vida. Dios trabaja de una manera diferente a como el mundo lo hace. Lo estaba enseñando al elegir a estos hombres para que fueran portavoces de esta buena noticia. Dios estaba estableciendo el patrón para llegar al reino de los cielos. Dice la Biblia que hay que ser pobre de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La Biblia dice que si no somos como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La dificultad más grande para que una persona llegue a conocer a Dios es el orgullo. El creerse alguien que merece todo. Sin embargo, Dios dice: no mereces nada. Es por mi gracia, por mi maravillosa gracia. No por obras para que nadie se gloríe. Es por la fe. Dios eligió a estos humildes pastores. Por eso la buena nueva del nacimiento de Jesús no fue comunicada a los grandes de Jerusalén, sino a los despreciados pastores de Belén. Algo igual sucede hoy. Sabios, filósofos, incluso algunos teólogos se burlan de los relatos bíblicos, mientras que creyentes sencillos, por la misericordia de Dios, se gozan porque un día nació el Salvador y el Señor. Pablo dice: gracias a Dios por su don inefable. Pero lo más maravilloso es que cada creyente puede decir: la gracia de Dios un día me alcanzó también a mí, tan pobre, tan pecador. Y en esa realidad nos podemos gozar jubilosos y cantar: me gozo en Jesús, que su trono de luz dejó por comprar mi salvación en la cruz. Ese es el gozo de la Navidad. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, verso 6, hablando allí de la humillación del Hijo de Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino, se humilló. Muchas veces he leído Filipenses 2 y no dejo de conmoverme al ver lo que Dios está diciendo acerca de su Hijo. Hermanos, vayamos a Filipenses 2, por favor. Está en su Biblia, como está en la mía. Probablemente algunos hoy se enteren que eso está en la Biblia. Espero que no sea su caso. Dice: el cual, siendo en forma de Dios. Pero el hecho de que fuera forma de Dios no significa que no fuera Dios. Dice: no estimó el ser igual a Dios. Piénselo. Aquel que nació en Belén era la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios que se hizo carne. No lo tomó como una razón para aferrarse. Jesús renuncia a sus derechos. Él tenía el derecho a seguir en el cielo, en su gloria, en relación con el Padre. Y por amor viene a nosotros. Dice que se despojó a sí mismo. Este despojamiento es que Dios mismo decide no usar sus prerrogativas, sus facultades divinas, y viene a la tierra. No es que dejó de ser Dios, es que dejó de usar esas capacidades, aunque en momentos lo hizo. Se limitó al tiempo y al espacio. Tomó un cuerpo humano. Dice: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros, los hombres. La única diferencia era que no pecó, pero era un hombre en toda su extensión. Alguna gente dice: ¿cómo podría ser hombre si no podía pecar? Permítame decirle algo. Creo que Jesús, por la Biblia,
no podía pecar. No solo que no pecó, sino que no podía pecar. Pero pastor, y Mateo capítulo 4, que habla de las tentaciones, eran para demostrar que él no podía pecar. Pero entonces, ¿cómo eran reales? Entonces no era humano. Sí era humano. ¿De dónde hemos sacado la idea de que para ser humanos tenemos que pecar? El pecado no nos hace humanos. Si usted recuerda, Adán y Eva fueron creados sin pecado y eran seres humanos. El pecado nos deshumaniza. El pecado nos hace más semejante a bestias. Nos degrada como seres humanos. La imagen del Creador en el hombre se degradó. Él vino, dice la palabra, sin pecado, y estando en nuestra condición humana, se humilló a sí mismo. ¿Cómo? Fue obediente. ¿Hasta dónde llegó la obediencia? Dice, hasta la muerte. Pero no fue una muerte cualquiera. Ninguna muerte es apetecible, agradable. Nadie quiere morirse. Pero hay muertes que son más espantosas que otras, ¿verdad? Aquí aclara la Biblia que no solamente fue obediente hasta la muerte, sino que era una muerte ignominiosa, vergonzosa. Era una muerte dada a los criminales. Y dice el verso, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo conozco lo que hizo Jesús, y creo que usted también. Ahí está la información. Ahora, ¿lo entendemos a profundidad? Yo no sé usted, pero yo no logro comprender. No logro comprender que Dios llegara a tal extremo para salvarnos. Y lo que me conmueve es la indiferencia humana, la frialdad humana, la arrogancia de algunos seres mortales que son capaces de desafiar a Dios y decirle, tú no eres un Dios de amor. A ti no te importa la miseria humana, porque si te importara, no permitirías que fulano se muriera o que se hiciera tal cosa. Es curioso, la gente se acuerda de Dios y le reclaman cuando ocurren tragedias. Pero cuando ocurren cosas buenas, ¡oh, qué suerte tuve! Oye, qué casualidad. Y algunos creyentes también son muy suertudos. No se les saca esa palabra de la lengua. Oye, tuve una suerte. No tuviste ninguna suerte. La suerte no existe. La casualidad tampoco. Dios está obrando en tu vida. Ahora vuelvo al punto. Cuando la gente reclama a Dios, cuestiona a Dios y hace la gran pregunta, ¿qué hizo Dios para impedir esto? ¿Qué ha hecho Dios para mitigar la miseria humana o el sufrimiento? Ya Dios lo hizo. Nosotros somos los que tenemos que hablarle a la gente, pero ya Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Envió a su Hijo. Fue capaz de ir a tal extremo para salvarnos. ¿Cómo podemos decir que Dios no ha hecho? Yo recuerdo en una ocasión que murió un niño que iba a la iglesia, joven en nuestra iglesia de Consolación. Era el único de su... Bueno, su abuela iba a la iglesia, pero su abuela era de estos cristianos agarrados con escorte. Cuando usted hace las decoraciones, las pega con escorte, y qué bonito, no puse un clavo, y al rato están en el suelo. Bueno, la abuela era así, más o menos. Pero él se había convertido de verdad. Y un día salió con unos amigos a una piscina y se ahogó el muchacho. Cuando supe la noticia, llegué a la morgue, que lo estaban preparando, porque estaba lleno de personas. Y ahí estaba la madre llorando desesperadamente junto al cuerpo de su hijo. Y la abuela me ve y le dice a ella, fulanita, yo sé que, pero el Señor, Dios. Y la hija la mira y le dice, mamá, no me hables de
Dios. ¿Qué Dios ni Dios? Yo me acerqué a la abuela y le dije, déjela, no le diga nada. Ese no es un momento para decir nada. La gente no va a entender por mucho que usted le diga. Ore por ella y Dios va a dar la oportunidad. Mucha gente, cuando se ve en una tragedia de tal magnitud, cuestionan a Dios, pero se olvidan de que Dios fue al extremo. Dice la Biblia que no escatimonia a su propio Hijo. Cuando usted piense que su dolor es único, que su tragedia es la más grande y que a Dios no le importa para nada lo que está viviendo, regrese a la Biblia. Vaya a lo básico. ¿Qué es lo básico? El mensaje de la cruz. Aquel que estaba allí en aquella cruz no era un loco. No fue alguien que se levantó y dijo, yo soy hijo de Dios. Él demostró que era el hijo de Dios. ¿Cómo Dios lo hizo? ¿O por qué lo hizo? Por amor, por su gracia. Por eso yo siempre digo, la gracia no es para entenderla. La gracia es para recibirla y gozarnos en ella. Lo tercero, la tercera maravilla de la Navidad es la maravilla del mensaje. Dice la Biblia en Lucas capítulo 2. Ahora quiero que vayamos allí al verso del 10 al 12. Lucas capítulo 2, del 10 al 12. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Aquí se destacan algunas características de este mensaje. Primero, es un mensaje que vence el temor. Les dijo, no temáis. Miren, en el Antiguo Testamento, cuando Dios se aparecía a sus manifestaciones llamadas teofanías a cualquier ser humano, inmediatamente quedaban sobrecogidos y temerosos y comenzaban a decir, voy a morir, porque en la mente de ellos estaba el concepto de que un hombre no podía ver a Dios y vivir. Sin embargo, cuando viene Jesús, Él nos da a conocer a Dios, a revelarnos quién es Dios y a hacer posible que usted y yo podamos llegar al Dios soberano, santo, justo, a través de su muerte. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios, al Padre, si no es por mí. Esa es la buena nueva del Evangelio. Ya no hay por qué temer. Podemos ir a Él confiadamente, pero no por nuestros términos. Deje de pensar que usted puede llegar al cielo a su manera. La manera humana siempre es más fácil. Pero hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida verdadera, hay solo una manera de llegar a Dios. Es excluyente, sí. A los ojos de la mentalidad de hoy es intolerancia. Algunos lo llaman intolerancia. Olvídese de lo que diga la gente. Hay que decir lo que dice la Biblia. Es por Jesús. Ni siquiera por María. María no puede hacer nada por nosotros. Una mujer privilegiada, sí. Escogida, sí. Obediente, sí. Pero mujer. Y la Biblia nos dice que solo un ser que fue humano, siendo Dios, permaneció sin pecar. Los demás todos somos pecadores. Y eso incluye también a María. Es el Salvador y solo Él. Y desvanece el temor porque Jesús es Dios Salvador. Segundo, es un mensaje de salvación. Os ha nacido un Salvador. No una salvación política, no estaba hablando de ser liberados del yugo romano, de calamidades temporales. Estaba hablando de la salvación espiritual, esa gran necesidad que tenemos los seres humanos.
el arrepentimiento de nuestros pecados y la sangre de Jesucristo que nos limpia de ellos. Si ahora yo le hiciera un examen y le entregara una hojita y le dijera con la pregunta, ¿cuál crees que es tu mayor necesidad? Sé que voy a encontrar respuestas muy interesantes. Mucha gente escribiría muchas cosas. Bueno, ustedes quizás, los cristianos quizás estén más enfocados, pero si usted sale con esa pregunta, a la gente que no conoce a Dios le va a escribir todo tipo de cosas. Una casa, un carro, ganarme la lotería, salud, comida. Bueno, algunas de estas cosas son necesidades, otras son lujo. Pero bueno, yo no estoy preguntando cuál es tu necesidad. La pregunta sería, ¿cuál es tu mayor necesidad? ¿Saben cuál es la mayor necesidad del hombre? El perdón de sus pecados. La salvación en Cristo Jesús. Porque cualquier otra cosa que usted reciba puede satisfacer una necesidad temporal, pero no podrá evitar que usted vaya al infierno. Y créanme, muchos cuando estén allí van a querer salir y no podrán. Muchos van a convertirse en creyentes en ese momento, al estilo de los demonios, que creen y van a temblar, pero no va a haber oportunidad. Jesús es un Salvador. ¿Que fue un ejemplo moral? Sí. ¿Un gran maestro? Sí. Pero esa no es la misión principal de Jesús. Él es el Salvador. Y en tercer lugar, es un mensaje acreditado. Dice el verso 12, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. O sea, le está diciendo, esto es un mensaje de parte de Dios. Yo no les estoy contando una fantasía. Le estoy proclamando una realidad. Los pastores pronto podrían ver al recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En nuestros días, el mensaje del Evangelio sigue siendo un mensaje acreditado, porque el poder de Dios se manifiesta cuando las personas lo creen de verdad, regenerándole, cambiándole, transformándole. Ahora quiero que veamos en último lugar la reacción ante el hecho de la Navidad. El Evangelio de Lucas menciona una doble reacción. La de María fue un acto de reconocimiento para la meditación, y la de los pastores una reacción de testimonio y alabanza. Dice el verso 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y dice el verso 20, y los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hoy estuvimos mirando en la escuela dominical el ángel anunciándole a María lo que iba a suceder. Yo estoy seguro de que María no entendió a cabalidad todo lo que el ángel le dijo. Imagínense, pero sí actuó en fe, a pesar de que podía tener más preguntas que las que hizo. A lo largo de toda su vida ella recordaba ese mensaje. Cuando llegó el cumplimiento, meditó en aquello que escuchó, reflexionó, vio la mano de Dios. La Navidad es una oportunidad para meditar, para todos aquellos que conocemos a Dios, y que con María podemos decir, Él es mi Salvador. ¿En qué podemos meditar? Yo creo es en cómo es mi relación con el Dios vivo. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo estoy respondiendo yo a lo que Él hizo por mí y hace? Verdaderamente, mi vida es una respuesta agradecida, profunda, a lo que Dios ha hecho. Testimonio y alabanza, dice que lo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ellos compartieron el mensaje, regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Usted como yo nos encontramos muchas personas perdidas, y en esta Navidad muchos que están perdidos. Hoy vamos a terminar el culto. Usted va a ir para su casa, con su familia, a celebrar la Nochebuena, que si no está Jesucristo no va a ser Nochebuena. Va a llegar la Navidad, coma, ¿bien?
No se enferme. Disfrute del gozo de los seres que ama. Pero recuerde a aquellos que están con usted y que no conocen a Jesús. Hábleles de Jesús. Usted no sabe si la próxima Navidad estarán vivos. O ellos o usted. No lo sabe. Explíquele a las personas lo que significa el Evangelio. Dígale a la gente que Jesús vino. Y como leímos, vino en una condición humilde. Como un siervo. Naciendo en un pesebre. ¿Sabe lo que es el pesebre? Es un lugar donde se alimenta el ganado. Ni siquiera una cuna decente tenía el Hijo de Dios. Pero dígale también que Él murió por sus pecados, resucitó y dijo, vendré otra vez. No se quede en el mensaje de que Cristo se fue, que puede salvar su vida, pero dígale, Él vino como siervo, pero prometió regresar y ahora no lo hará como un siervo. Vino como Salvador, ahora va a regresar como Señor y Juez de un mundo que le ha dado la espalda. Eso lo dice la Biblia. Si Dios fue fiel en cumplir la primera parte de su plan, ¿será fiel en cumplir la segunda? Algunos mutilan la Biblia al punto que les encanta la parte del niñito allí, los pastorcitos, y le pregunta que en Navidad el cumpleaños del niñito Jesús, y el niñito para acá y el niñito para allá, pero no pasa del niñito, se quedó como niñito. Pero eso no es la historia verdadera, total. Necesita hablarle a la gente de lo que ese niñito vino a ser, como el Salvador, y que prometió que va a regresar. Dígale que en la Biblia hay muchas profecías y que sí, el primer libro de la Biblia es Génesis, pero dígale que también tiene un último libro que se llama Apocalipsis. Dígale que cuando comience a leerlo le va a dar mareo, pero es palabra de Dios. Y que nos está revelando lo que va a suceder. Va a venir como juez. Y tiene todo el derecho a hacerlo. Porque si Dios fuera a tal extremo para salvarnos, por amor, recuerde que también es justo. Y su justicia no permite a Dios dar la espalda a la desobediencia humana. Va a regresar. Un día cada ser humano se va a encontrar con su Creador. Y en ese momento será juzgado. Todos vamos a morir. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Depende de lo que hagamos ahora. Mi pregunta es, ¿está Jesús en esta Navidad en tu vida como tu Salvador, como tu Señor? ¿Reconoces que vino a morir por ti, por amor? Si aún no lo has hecho en este momento, pídele perdón a Dios y habla con Él desde lo más profundo de tu corazón. No tienes que tirarte de rodillas, ni recitar el Padre Nuestro, y mucho menos una Ave María. Solo necesitas hablar con Dios. Habla con Él. Pídele perdón por tus pecados. Dile que tú reconoces lo que hizo por ti y que tú te arrepientes y quieres recibirlo en tu corazón como tu Salvador. Dale gracias por enviar a su Hijo. Acéptalo y pídele que te cambie y Dios lo hará. Así y solo así estarás celebrando verdaderamente la Navidad. Que el Señor nos bendiga. Amén. Hermanos, para continuar y concluir el servicio de esta mañana, vamos ahora a entonar el himno número 76.